La entrevista de hoy llega a ustedes gracias a... Bien, mis amigos, y de vuelta a la parte estelar de nuestro programa. Hoy contamos con un invitado muy especial, amigo, hermano, compadre, asesor, formador, un hombre vinculado a la cultura y el arte por más de 50 años de edad. Bienvenido, Guillermo Martínez, el Memo. Gracias por la invitación. Ahí está, por fin aquí en el aire. No, ya no me debes. Ya usted debo, esta entrevista estaba pendiente, pero llegó en el momento preciso, ¿verdad? Claro. Aprovechando para felicitarte en el Día de los Padres mañana. Un día muy especial, ¿verdad? Felicidades para ti también. Buen ¿Verdad? padre. Padre, abuelo, tío, compadre. Señores, con Memo hay muchos temas de qué hablar. Y a propósito, vamos a hablar un poquito del origen. Hay un ruido en el fondo, ¿se escucha bien? ¿Está todo bien, verdad? Perfecto. Entonces, con Memo, hay que decir que Memo es uno de mis hermanos mayores, el cual me formó en las lides clubísticas y artísticas en la década de los 80, tempranito, por allá. Aprovecho la ocasión para darles las gracias públicamente por todas esas cosas que he recibido de él. Hemos hablado un poquito de tus orígenes en el arte, la cultura, de dónde vienen esa inclinación hacia la cultura, para iniciar por ahí. Bueno, saludo a los televidentes. Desde la niñez surgieron esas inquietudes, sobre todo porque recordaba, a propósito de una reflexión de las escuelas, la última hora de clase, estoy hablando quinto curso de la primaria, en la escuela Domingo Sabio, que está ahí todavía en Los Guandules, aunque vivíamos en Gualey. Esa última hora de clase se dedicaba para las expresiones artísticas. Hay toda una historia que no la voy a contar, pero ahí comenzaron las primeras inclinaciones. Y luego se desarrollan con la llegada, cuando nos mudamos para la construcción del puente, caímos ahí en los alrededores de la iglesia Santa Ana, donde se forma el club que nos dio la formación y el grupo que nos dio la formación folclórica. Y ahí comienza realmente mi historia de gestión cultural. Hace 44 años. ¿Qué dije? Se calcula el 76 aquí, son como casi 50 años. 50 años justamente hace que inicié a través del grupo folclórico en Gualey. Así es. Bueno, excelente, señores. Estamos hablando de una historia enorme, de años importantes, y que ustedes van a ver en el transcurso de la entrevista todas las cosas que han ocurrido con la historia de Memo, en el arte y la cultura. Pero mencionaste algo muy importante y decía, y hacía una referencia, de que en esa época en el cuarto o quinto curso, la última hora de los viernes, se hacía una especie de espacio para que se expresaran esas inclinaciones culturales y artísticas de los muchachos. De ahí surgieron muchas personas que se descubrió que tenían esa capacidad. Entonces, la ocasión es propicia para hacer el llamado, ¿verdad?, a los directores de centro, que puedan retomar de alguna manera y permitir que los muchachos se expresen. Escuchaba a Jacqueline Esteves en una entrevista esta semana diciendo que ella, en un examen que le iban a dar, ella salió a cantar y entonces boicoteó el examen. Y a partir de ahí descubrieron un talento y la historia está ahí. Guillermo, entonces te inclinas por el arte ya de jovencito, pero tú das un paso importante, que es tu paso por el grupo de investigaciones folclóricas dominicanas, Infordón, que era uno de los grupos de Agrucudegua. ¿Cómo se da la llegada tuya a ese grupo? ¿Quién te motiva? ¿Y cómo te sientes que vale la pena seguir por ese recorrido? Bueno, nuestro hermano Pedro Martínez, que tú dices yo soy como tu padre, él es como un padre también. Correcto. Crean ellos, los dirigentes de esa época, siempre me gusta decir que yo tuve la oportunidad de formarme alrededor de lo mejor de la juventud del barrio de Gualey en ese momento. Correcto. Ellos crean el grupo de investigaciones folclóricas para darle una
una versión diferente de las expresiones de la danza, eran muy críticos, había unos grupos que eran estilizados, e invitan a Fray Elizaldo, la figura preponderante en la teoría y en la investigación folclórica, y nos da un curso de metodología de la investigación. Correcto. Que nos permite tener herramientas para investigar y llevar a escena lo que realmente era folclórico. Ahí comienza todo. Estamos hablando justamente del 27 de marzo de 1976. 76. Sí, porque se registraba, en el grupo se registraba el que llegaba, y el primer director tenía un cronograma y un calendario de eso. Muy bien. Son 50 años. El primer director fue para entonces Luis José Martes. Luis José Martes, que en paz descanse, fue el primer director del grupo, que era a su vez del ballet Fray Elizaldo, que nos permitió que se integraran para tener ese espacio como fuente de conocimiento. Excelente. No vamos a hablar de eso en detalle por asunto de tiempo, pero recuerdo que ante la salida de Luis José, del grupo, tuviste que asumir la dirección, sin la experiencia, sin la madurez, muy joven, pero fue un momento que se te encomendó esa tarea, y aunque lo pensaste mucho, tuviste que hacerlo, y finalmente qué bueno que fue así, porque la historia está ahí. Agrucudegua y el grupo de Infolón se convirtieron posteriormente en uno de los grupos más importantes del país, donde todo el mundo lo quería ver, todos los clubes, las instituciones como los sindicatos, la ADP, los cañeros, la gente todos los grupos organizados de la época tenían que contar siempre con la participación de los grupos deportivos y culturales de Agrucudegua. Y entonces el grupo comienza a fortalecerse, y hay un momento en que da un paso. Ya entra a ser parte de la Asociación de Arte y Cultura del Distrito Nacional. Correcto. Debo decir algo muy importante. El grupo se trascendió tanto que nos presentamos en un congreso de Azocludina. Correcto. En Bellas Artes. ¿Quiénes estaban ahí? La crema innata de los intelectuales culturales. Estamos hablando de Mateo Morrison, toda esa figura. Y ahí nos presentamos, y eso fue un escándalo, presentando el bambulá. Realmente... ¿qué es el bambulá, para el que no sabe lo que estamos hablando? El bambulá es un baile de Samaná, un baile de bastonero, como se le llama, cuando hay baile que una persona va bailando y va indicando los movimientos. Y ese fue el primer baile que montamos también. Correcto. Muy bien, entonces a partir de ahí el grupo, repito, logra entrar a la Asociación de Arte y Cultura. Es una historia que podríamos hablarla después, porque yo entré como director asimilando unas diferencias que habían, que no tenían sentido, que nos mantenía aislados de las otras cosas que se hacían a nivel cultural, como fue estar en la asociación y la federación. Entramos ahí, entonces participo en una competencia para representar el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1982. Que precisamente estábamos celebrando el 100 aniversario de eso hace 40... Del 76 aquí son 40 años, no, 50 años. 45. 50 años, porque es lo que yo tengo, cumplo 50 años en la gestión cultural. Y ahí entonces quedo como selección de baile. Y vamos a Cuba. Y de hecho ahí conozco a mi actual esposa, Rosa. Saludos para ella y para mis hijos que también del programa. Correcto. Es un antes y un después ese paso. No, excelente. Entonces ya Agrucudegua tiene una representación en la asociación, que recuerdo que para poder seleccionar los miembros de la selección del distrito, en este caso, era a partir de un proceso de evaluación. Y entonces Agrucudegua aporta cuántas parejas a la asociación del distrito en ese momento. Miembros de la selección habían como unas 4 o 5 parejas. Incluso llegó a ser nuestra hermana María de Lourdes, sí, que fue de las primeras junto a otras compañeras que pertenecían a la selección del distrito. Luego ella sale por asuntos de estudio, pero quedamos en la selección que fue a Cuba entre músicos y bailarines, unos 4 personas que fuimos a representar al país en los Juegos Centroamericanos de La Habana, Cuba. La Habana, Cuba, que fueron unos juegos importantísimos. Bueno, fuiste el primer miembro de la familia en viajar
fuera del país, Sí. hacia Cuba, ¿verdad? Hago alarde de eso. Se hace alarde, se me consta. Y entonces fue un gran acontecimiento porque sentíamos que ya el trabajo deportivo y cultural que se hacía en el Club de Cuba había trascendido a través de la asociación de la federación, y ya teníamos un representante. Junto contigo viajó también Tati Gerardo, Geraldo, que era tu una compañera, gran amiga, ¿verdad? sí, bailarina, gran bailarina también. Correcto, y nuestro amigo Enrique Félix también era parte de esa delegación. Sí, porque se llevó un trabajo extraordinario, fue Santo Domingo en el tiempo, desde los aborígenes hasta el ajusticiamiento de Trujillo. Correcto. Fue una fusión de teatro, poesía y danza, y Enrique Félix escribió todos los temas para esta producción. Incluyendo Llegaremos, que es un tema maravilloso. Sí, cerramos el espectáculo con eso. La prensa cubana nos dio medalla de oro en cultura. Excelente, muy Simbólico, importante. pero muy significativo. Eso es importante, como decíamos ahorita al principio del programa, el arte y la cultura va de la mano con el deporte. Aunque algunos se quieran oponer o quieran evadir, el arte y la cultura ha sido víctima muchas veces de la manipulación de algunos dinosaurios que no lo entienden o no lo quieren entender. Y en cada juego que se realiza, sean centroamericanos, panamericanos, juegos nacionales, olímpicos incluso, el arte y la cultura tiene que estar presente como parte como contraparte fundamental de los juegos. Bueno, esa inauguración de anoche de los Juegos Centroamericanos fue un derroche cultural. Claro, claro. Llevado a su máxima expresión con toda la tecnología y todas las posibilidades. Debo decir que el grupo del cual pertenecí existe en Gualey y estaba representado íntegro en el espectáculo de anoche. Eso es correcto. Unos juegos maravillosos, un espectáculo, señores. Hay que decir que estos juegos, hay más de 30 países participando en estos juegos. Entonces, eso implica que todas las delegaciones que tengan su propio equipo de prensa, transmiten ya hoy por las redes sociales este espectáculo a nivel mundial. O sea que el país hoy es centro de atención mundial por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No se le invita solamente a Centroamérica y el Caribe, ya el mundo entero está mirando estos espectáculos. Guillermo, tenemos que decirle al público, para que sepan de quién estamos hablando, que además eres un hombre bien formado, eres periodista, ¿verdad? De formación. De comunicación. Estudiaste comunicación, hiciste una maestría también. En educación. En educación, y tiene una formación, lo más importante, en materia de folclore. Ha ocupado importantes puestos en el Estado. Fuiste director de proyectos en el Ministerio de Cultura, donde realizaste una labor maravillosa creando aquellos programas importantes que vamos a explicar y que luego se convirtieron en la oportunidad más democrática que ha tenido ese ministerio para que los grupos organizados o los gestores culturales tengan la oportunidad de mostrar su talento. Habla un poquito de esa experiencia de tu paso por el Ministerio de Cultura. Bueno, primero fui director municipal de Cultura, con la llegada de José Antonio al ministerio como ministro de Cultura. Entonces se me asciende a director nacional de provincias. Y José Antonio fue con una visión sumamente innovadora, que consistió en un concurso de proyectos culturales, con un recurso especial que le otorgó y le pidió al entonces presidente de esa época. Y por una situación que no voy a explicar, pero siendo director nacional de provincias salía a promoverlo. Correcto. Creía que era lo más revolucionador. Y hay muchas anécdotas que no, pero fue algo que me ayudó bastante, sobre todo porque cuando llegué a la dirección de provincia, lo primero que hice fue un levantamiento nacional, sin saber que iba a venir este concurso. Correcto. De cuál era la fotografía cultural por cada provincia. Y la entregué antes de que apareciera esta iniciativa. Y finalmente hubo una situación y José Antonio dijo, Memo va a dirigir la ejecución de estos proyectos. Yo imagino que te encontraste con muchas sorpresas en el país, de lugares que tú no imaginabas que existían grupos o manifestaciones o espacios culturales. Bueno, siempre tenía una conexión. El ballet del centro Universitario de San Francisco de Macorís lo creé yo hace ya más de 40 años. Okay. A través precisamente de la Federación de Arte y Cultura y de la Asociación. O sea que yo tenía un contacto con el país cultural, sobre todo porque yo era ya director de cultura del municipio de Santo Domingo Este y ahí en asamblea. Sí. Lo lindo fue este aprendizaje con los proyectos culturales, porque significó
que el equipo que me acompañó de dirección de provincia era ejecutar presupuestariamente cada proyecto que se había aprobado, pero no solamente ejecutar las acciones, sino también supervisarlo a nivel financiero. Dijiste el equipo que te acompañaba, es muy importante porque en las acciones que se asumen en una empresa, en el gobierno, hasta en la familia, hay que contar con un equipo de personas. Siempre te has agenciado personas de mucha capacidad, de mucho talento, que han sido parte fundamental para lograr el éxito en las actividades que te ha tocado realizar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Santo Domingo Este, cuando fuiste encargado de cultura, decía en la época que Juancito fue alcalde, recuerdo aquellos carnavales famosos aquí en el municipio. Posteriormente dirigiste también con Manuel Jiménez la Dirección de Cultura. ¿Pudieras recordar algunas de las acciones importantes que se pueden mencionar como elementos que se preservan? Bueno, ahí vemos un evento de una actividad que ustedes realizaron, vamos a hablar también dentro de un momentico. Director, téngame la IQ para ahorita y vamos a hablar de eso ahorita, por favor. Gracias. Decía entonces que tú tuviste la oportunidad de estar en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento. ¿Pudieras recordar algunas de las cosas importantes que quedaron como un legado? Claro, bueno, me uno a Manuel una amistad y el privilegio de acompañarlo, primero como su asistente artístico y luego en todas las cosas que se ha vinculado en el aspecto cultural. Bueno, me tocó dirigir la Dirección de Cultura, que él la convirtió le dio una categoría en dirección. Sí. Y de ahí desarrollamos múltiples actividades y todavía se preservan algunas cosas como la banda de música que creamos, que está ahí. Qué bueno. Le dimos un evento internacional. No existía hasta nuestra llegada ningún evento internacional folclórico como el Festival Folclórico Fradique Lizardo, que se realizó durante 3 versiones con representantes de varios países y de todo el país. El programa de murales, eso también novedoso, la ruta del paseo histórico, que está ahí con un reconocimiento a todos los héroes patrios y figuras de la historia. Fue de las otras cosas grandes que hicimos. Trabajamos también con niños en el aprendizaje y en la enseñanza. El bar de Chencha también es parte de la gestión. Chencha, una idea novedosa debajo de los 2 puentes de Francisco Rosario Sánchez. No, del Mella. Del Ramón Matías Mella. Un espacio especial para la promoción de los bailadores y tocadores de son. Sí. Pero también teníamos los sábados, teníamos una parte para la parte del merengue, eran pericos ripiados, y los domingos lo dedicamos para actividades infantiles. No sé si eso continúa, pero eso no fallaba viernes, sábado y domingo con un público especial y con una puesta en escena para cada edad de la población. Es importante, sin importar la gestión de qué se trate, cuando se realizan actividades que son positivas, que son novedosas y que el público la disfruta, la gestión que le prosigue debe preservar y fortalecer esos espacios, porque al final quien se beneficia es el público, el pueblo, ¿verdad? De manera que tanto esos espacios de Chencha, que los viernes continúan siendo bajo la coordinación de Chino Méndez, quien anima al público y con su música, debe mantenerse y retomar lo otro, lo del perico ripiado, los murales y también para la parte ambiental. En el caso del Festival Internacional Fradique Lizardo, ojalá que también se pueda preservar, porque habíamos perdido hace muchos años la oportunidad de disfrutar de espectáculos folclóricos internacional y lo teníamos aquí en el municipio. Así que el llamado a la alcaldía para que el Departamento de Cultura, que dirige Alfredo, ¿no?, que está ahí al frente, pueda retomar eso y ponerlo en práctica. Edith Sánchez decía que era el único festival del Caribe que existía folclórico. Exactamente. En este momento. Mira, ahora que mencionas a Edith Sánchez, hay que decir también que esta semana fueron objeto de un reconocimiento, tanto a él como tú y Dagoberto Tejeda. Director, hay una foto que tenemos ahí en un evento realizado para que nos hable de este premio que recibiste junto a ellos, de qué se trata y quién lo otorga.
Bueno, eso es un reconocimiento internacional de las Américas. Ahí está la familia acompañándote. Yo no pude estar, pero ahí está Sí, ahí está mamá, mi mamá, mi Fran, hija, Iberna, Rosa, mi hermano, mi cuñada, tu mi hija, hermana. sí, Katy, nuestra Katy. hermana, Melissa. Este evento busca reconocer a folcloristas y gestores culturales Ahí está el de reconocimiento. las Américas. Sí, es un evento internacional y que lo preside la escritora, que otra labor que hicimos fue trabajar mucho la literatura a través de la escritora internacional María Ortiz. Un acercamiento al que es de este reconocimiento para leerlo un poquito, por favor. que es de este municipio. Dele un María zoom ahí, Ortiz. por favor. Sí, aquí dice Consejo de Folclor de América. Reconocimiento a Guillermo Martínez, ¿verdad? Fue folclorista dominicano por mantener Las llamas de las tradiciones, correcto, costumbres y permanente actividad artística, formando una plataforma folclórica indeleble entre los pueblos. Excelente, gracias, director. Es la primera versión de este premio que va a ser todos los años y vamos a quedar como asesor justamente junto a Eddie Sánchez para la escogencia de las personas que tengan el perfil para ser reconocida. Saludos al amigo Eddie para Sánchez, República gran Dominicana. antropólogo, músico también, con quien tuve la oportunidad de tener algún tipo de vínculo hace ya muchos años en el ballet de la UAS, junto a su hermano Jaime. Qué bueno. Debo decir que Carlos es un reconocido percusionista, Eso soy yo. músico, que lo llevó, bueno, como dice, siendo un niño, como tenía estas habilidades, lo llevé al grupo y se dio un gran profesional de la percusión. Bueno. E incluso la experiencia internacionales con el ballet de Fradi, que recorrió Europa y Estados Unidos. Así es, así es. Realmente una historia bonita del arte, la música. Hay una foto por aquí, ahí la encuentro para compartirla con el público, para dar evidencia, ¿verdad? De lo que dice Memo. Bueno, no la tengo aquí aparentemente. Déjame pero destacar, Carlos, que una de las cosas más trascendentales que quiero mencionar es que con la muerte de Fradique y justamente estando Manuel en el Consejo Presidencial de Cultura, tuve el honor de organizar la representación de República Dominicana en el Festival Mundial de los Pirineos. Ok, explícame un poquito. Que tú estuviste antes con Fradique Sí. en Europa y que se hace entre España y Francia. Sucede que me tocó, no voy a hacer la historia en detalle, pero fue por sorpresa organizar esa delegación a raíz de la muerte de Fradique justamente, y llevé una delegación numerosa, el Consejo Presidencial de Cultura, que fue el organismo que se hizo para crear la Secretaría de Cultura, al frente Manuel Jiménez. Llevé la delegación y en la parte competitiva, estamos hablando de un evento mundial, la República Dominicana sacó el segundo lugar, ganó el segundo lugar. Qué bueno. Con una pieza de los Congos, Sí. muy mágico-religiosa, y entonces eso es el galardón más grande que se ha tenido en términos folclóricos en un evento internacional. Es importante, señores, la cultura y el folclore dominicano ocupan un espacio importantísimo en la historia de Latinoamérica y el mundo a través de las diferentes manifestaciones que los responsables han tenido en su momento, tanto Fradique Lizardo, que ha sido el más importante folclorista dominicano e internacional, también el trabajo que ha hecho la UAS, la Federación de Arte y Cultura, la profesora Nereida Rodríguez, a Grucudegua, a todos los actores y gestores culturales han tenido su aporte. Sin embargo, Guillermo, uno siente que hay falta precisamente algo que lo aglutine, que lo pueda darle la fortaleza al movimiento. Y en estos días te hemos visto haciendo un esfuerzo en la formación de una entidad nueva. Explícanos de qué se trata y cuáles son los propósitos y los objetivos. Y hay unas imágenes también, director, ahí. Gracias. Bueno, soy un crítico de la necesidad de la cohesión del sector cultural en la República Dominicana. Es una debilidad que arrastramos por años. De hecho, creé varias instituciones como una asociación de grupos, una asociación de músicos, pero no la presidía y entonces quizás ese fue el error. Y he decidido traer una nueva propuesta que comenzamos ya poniéndome al frente y reuní una serie de gestores intelectuales, sobre todo del Gran Santo Domingo y del Distrito ¿Quiénes están Nacional. ahí, por ejemplo, en la foto? Bueno, está Joel del Orbe, un gran amigo, experto, director coral, Una estrella. experto en tecnología, Eddie Sánchez, antropólogo, músico,
ya conocido por muchos, María Ortiz, que es la escritora, que también desarrolló un gran trabajo en el ayuntamiento. Le sigue una compañera que vive en Jimaní y en Villamella, que se llama Mónica, una lideresa increíble. Bueno, si ustedes ven en la foto, las mujeres son mayoría. Sí. Está ahí Soneida, que tiene que ver con los congos de Villamella. Excelente. Y está Magdalena, que es una lideresa que dirige un centro cultural por muchos años, con un gran trabajo extraordinario en Herrera. ¿Y cuál es el propósito de la institución? Bueno, justamente iniciamos con una conferencia sobre el papel de la cultura, con una expresión muy particular de Manuel, que la cultura es la minoría aplastante. La imagen que puso ahorita, justamente, de que está Manuel Jiménez, que era el invitado, la anterior ahorita, hace un ratito, me la vaya ubicando, por favor, continúe. Esta conferencia fue exitosa, se llenó el salón, el auditorio del Museo de Historia y Geografía. Correcto. Esta institución la creamos justamente para formar, fortalecer y lograr la cohesión, en principio, ¿verdad?, de un segmento del sector cultural, a los fines de crear ese espacio que nos permita aglutinarnos, accionar juntos. Correcto. Y crear un espacio de formación y capacitación para jóvenes, inicialmente en el Gran Santo Domingo. En realidad esto debe crecer para que sea a nivel nacional, pero eso toma un tiempo. Ya estamos preparándonos para la próxima actividad, que tiene que ver con capacitación, que es sumamente fundamental para que un gestor que tenga la habilidad, que tenga el talento, necesita esa base para poder conceptualizar lo que va a hacer, por qué y para qué. Ahí tenemos una imagen justamente anterior de una conferencia. Ustedes están entonces organizando conferencias para promover la entidad, y creo que esta era la primera, ¿no? ¿De cuántas? Esta es la primera y vienen otras. ¿Por qué Manuel Jiménez está ahí en la primera? Porque en un grupo de WhatsApp que creó un amigo, salió el tema sobre la cultura y su definición, y qué tanto es. Entonces, hace mucho que yo escuchaba a Manuel, bueno, tengo casi 40 La teníamos ahora años mismo con ahí, él. con Manuel Jiménez, la foto sí la tiene. Entonces, él tenía esa tesis, la cultura es la minoría aplastante. Ok. Y entonces creí una perfecta provocación, Sí, para que él explicara en una conferencia, y el respaldo fue, se llenó la sala. Esta fue la primera conferencia de varias. Sí, de varias actividades. No solamente vamos a hacer conferencias, como decía, talleres incluso que tengan certificación universitaria. Tenemos un contacto con una universidad que, bueno, puedo decir es UTESA, que me uno a ellos. Entonces vamos a crear, porque también el sector cultural necesita certificarse. Correcto. En lo que hace. Entonces estamos enfocados en eso, y las conferencias, los paneles, los coloquios, e incluso la visita a lugares muy, muy importantes para conocer lo que son las tradiciones que están dentro del programa. Bueno, perfecto. Recientemente celebraste, celebramos, estuvo igual también, el 50 aniversario de Infoldón, que es la Investigaciones Folclóricas Dominicanas, que es el ballet donde surgimos, donde crecimos, y fue un evento muy bonito contar con la presencia de muchos muchachos. Allá, ahí tenemos las imágenes, director, se las mandé hace un momentito, para que la pueda compartir. Las últimas dos, ahí está. Ese es un momento de otro aniversario, que no era Sí, el último. el último, sino el más reciente. Ese sí. El club, esto fue un encuentro en Nueva York. Ah, excelente. Viajamos una parte, y una parte, bueno, y una gran parte de los muchachos viven en Estados Unidos y Sí, en Europa. Y hasta hace unos años fue un encuentro muy bonito. Volviendo al aniversario, el club cumplió 52 años y nosotros cumplimos 50 años. Correcto. Recuerdo cuando cumplimos los 25 hicimos un gran espectáculo, también movilizando los grupos más importantes del país. Y ahora lo hicimos de nuevo, en el 50 aniversario. Ese grupo se mantiene, reitero, acaba de participar en la inauguración de los Juegos Centroamericanos anoche, íntegro. Sí. Y este grupo ha estado en el récord de bachata, el récord Guinness, Sí. y en el récord de merengue Guinness también. Y lo dirige Ru Gómez, una de las discípulas que me mantengo asesorándola. Nos quedan 2 minutos, Guillermo, y no queremos dejarlo pasar sin que antes
nos diga cuál es tu valoración o el mensaje que le manda a los clubes sobre la base de que todavía se puede preservar y la oportunidad de promover la cultura a través de los clubes. Hoy día que disponen la mayoría de locales propios, de espacios mucho más seguros. ¿Cuál es la posibilidad que tienen ellos y cuáles son las autoridades llamadas a apoyar esa iniciativa? Sobre todo que también contamos hoy con la tanda extendida, donde muchos jóvenes, y ahora me tocó ver en la Avenida de Arte que hizo Educación, mucho talento a nivel nacional. ¿Cómo podríamos esos jóvenes traerlos a los clubes, ya de las escuelas formados, para promover la existencia de los grupos tanto de folclore, teatro, canto y por qué no hasta poesía? Bien. No sin antes un saludo a mis hermanos, a mamá, a papá. Toda la familia se integró a Grucudegua y fue un sostén de lo que es la institución. Bueno, me acaba de decir bueno, ahí estoy con Dagoberto, que estuvo después del homenajeado. Sí, correcto. En la institución internacional, junto con otros compañeros, como ya vimos en la foto. ¿Podríamos decir que el día de hoy la máxima autoridad cultural del país? Yo diría, en honor a la verdad, es la figura cimera en estos momentos de la cultura. Correcto. Hay otro, pero Dagoberto se caracteriza por ser un tipo accesible, Correcto. escrito, da conferencias, y un defensor. Fundador del grupo Convite, la UAS. También. Bueno, te decía que justamente cuando hablan de los clubes, me gusta decir que lo que nosotros vivimos, eso no se va a repetir, pero sí, con las tandas extendidas tengo algunas estrategias que se le he planteado justamente a la ADP para aprovechar en los sectores populares y eso, y promover ese talento que una vez que sale, no se sabe que si van a estudiar o no eso como carrera. Guillermo, gracias por estar aquí, señores, a ustedes. Gracias por su sintonía. Ya no me debes. Está bien. Su sintonía, recuerden que este programa mañana a las 8 de la noche es retransmitido acá por TNI y la entrevista central la van a poder ver a partir del lunes en nuestro canal de YouTube. Recuerden, los padres, muchas felicidades y hasta el próximo sábado.